Este video se va a tratar del teorema de Pitágoras, que hace unos años un hombre llamado Pitágoras descubrió un hecho asombroso sobre los triángulos. Se dio cuenta que si el triángulo que tiene un ángulo recto de 90 grados, le pones un cuadrado sobre cada uno de sus lados, te das cuenta que el cuadrado más grande tiene exactamente la misma área que los otros dos cuadrados juntos. A este lado más grande del que nos referimos correctamente se le llama hipotenusa. Así la definición formal quedaría: en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Llamamos triángulo rectángulo únicamente a un triángulo con un ángulo recto. Entonces el cuadrado de A sería A al cuadrado más el cuadrado de B cuadrada, es igual al cuadrado de C cuadrada. Esa es la fórmula del teorema de Pitágoras. Es bastante seguro, porque a lo largo de la palabra de Pitágoras, sus pitagóricos, las personas que lo seguían, las que fundamentaban su palabra por medio del método oral, que es la única manera de la que se supo por este teorema, por medio de ellos se hicieron varias comprobaciones, se hicieron varios problemas y sustituimos el valor que tengamos de cada lado, lo sustituimos en dicha forma, le asignamos una letra a cada lado y así lo sustituimos y lo realizamos, y es bastante efectivo, sí funciona. Es bastante útil porque sabemos que las longitudes de dos lados de un triángulo con un ángulo recto, si sabemos esto, pues podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Nos ayuda mucho a encontrar la longitud del tercer lado. Teniendo dos, sacamos la del tercero. Pero pues lo importante aquí es que solamente funciona en triángulos rectángulos. Insisto, un triángulo rectángulo se distingue pues por tener un ángulo recto de 90 grados. Se puede escribir como ecuación, yo lo he desarrollado como ecuación, pero pues también lo puedes utilizar en términos de álgebra para encontrar el valor que falta. Puedes encontrar el valor de la hipotenusa o de algún cateto, te basas en dicha fórmula y es bastante efectivo. Tú mismo lo puedes demostrar. Hay en internet varios métodos o varias actividades muy sencillas que se pueden hacer por medio de hojas, se dibujan un triángulo rectángulo, lo dibujas en un papel, dejas mucho espacio alrededor, demasiado, o sea, lo pones digamos en el centro de la hoja y dibujas un cuadrado sobre la hipotenusa, o sea que es el lado más largo, como ya les expliqué. Dibujamos un cuadrado del mismo tamaño en el otro lado de la hipotenusa. Dibujamos líneas como de separación para distinguirlo. Recortamos los trozos, los colocamos de manera que podamos demostrar que el cuadrado grande tiene la misma área que los cuadrados en los otros lados juntos. Esta es una actividad bastante sencilla, bastante básica. Hay videos en internet que te enseñan a hacer este tipo de cosas para que lo entendamos mejor. Otra demostración muy simple es que pues lo puedes hacer por medio de dibujos. Puedes colorear de diferentes tonos el triángulo, los cuadrados que la rodean. Es algo muy sencillo, bastante sencillo desde mi punto de vista. Tenemos demostraciones también sumando las áreas. Eso también es bastante efectivo, un poquito más complicado que lo de las figuras, pero al fin de cuentas es demostración. Algo que me pareció bastante importante de mencionar es una nota histórica que me encontré y que dice que aunque se le llama pues teorema de Pitágoras, se le atribuye a él lo del conocimiento, también lo conocían ya los matemáticos indios, también los griegos, los chinos y los babilonios antes de que él viviera. Entonces él tiene bastante atribución del tema, pero estas personas también ya sabían acerca de la efectividad de dicho teorema. Pitágoras de Samos fue un griego antiguo que nació 569 años antes de Cristo en la isla de Samos y falleció 475 años antes de Cristo en el Metaponto de Italia. Él vivía en Samos, Crotona. Les voy a poner el mapa para que más o menos vean dónde era.
Su campo de conocimientos era la filosofía, las matemáticas, la música, la ética y también la astronomía. Fue conocido más que todo y ahorita lo que nos importa, que es el tema central del video, que es el teorema de Pitágoras. Pero también era la armonía de las esferas y la afinación pitagórica. Fue un filósofo y matemático griego considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría y parte de la aritmética. Claro, derivadas particularmente de las relaciones numéricas y aplicadas, por ejemplo, a la teoría de pesos y medidas, a la teoría de la música y, como ya había mencionado, a la astronomía. Es el fundador de la Hermant pitagórica, una sociedad que era de naturaleza predominante religiosa. Se interesaba también en medicina, cosmología, filosofía, ética y parte de la política, entre otras disciplinas. El pitagorismo formuló principios que influyeron tanto en Platón como en Aristóteles, y de manera más general en el posterior desarrollo de la aritmética y la matemática, y en la filosofía racional que desarrollaban en Occidente. Como mencionaba en un principio, no se ha conservado ningún escrito original de Pitágoras. Sus discípulos, que fueron llamados los pitagóricos, invariablemente justificaban sus doctrinas citando la autoridad del maestro, como lo conocían. Por lo que pues nos resulta difícil distinguir a las personas de ahora en la actualidad, a las que decidimos trabajar con su teorema, que fue bastante importante. Se nos dificulta distinguir entre los hallazgos de Pitágoras y los de sus seguidores, saber quién dijo qué. Se le atribuye a Pitágoras la teoría de la significación funcional de los números en el mundo objetivo y también en la música. Otros descubrimientos, como la inconmensurabilidad, que del lado y la diagonal del cuadrado, o el teorema de Pitágoras para los triángulos únicamente rectángulos, fueron probablemente desarrollados por la escuela pitagórica. No es un hecho, pero no se le descarta porque era una persona bastante inteligente, le gustaba desenvolverse en diferentes tipos de ramas. Sus campos eran bastante variados y tenían bastantes diferencias. De la política podía también pasarse a la música, de la música a la astronomía, de la astronomía a la matemática, de la matemática a la filosofía, también a la ética. Tenía bastantes cualidades. Fue conocido, como ya les digo, pues por el teorema de Pitágoras. Y sus primeros escritos detallados, que datan entre 150 y 250 años después de su muerte, se basan en historias transmitidas de manera oral. O sea, no hay nada que él diga, que él haya escrito, que alguien tenga algunas escrituras o cosas por el estilo. Muestran grandes diferencias, la verdad. O sea, son documentos bastante variados, que no sabemos quién dijo qué, si fue de él o fue de sus pitagóricos. También muchos mitos y leyendas fueron desarrollados en su persona, motivados probablemente pues por el mismo Pitágoras, pero también debido a la naturaleza de la doctrina pitagórica y sus seguidores. Una confraternidad hermética registrada por símbolos místicos, por así decirlo, y costumbres esotéricas. En los siglos posteriores a su muerte, las anécdotas sobre Pitágoras y sus hazañas se vigorizaron bastante, alimentadas por esta falta de información directa de él, pero también gracias a la influencia de la escuela pitagórica misma. En el siglo I a.C. era común representarlo como un ser sobrenatural. Algunos tratados incluso fueron escritos en su nombre y el de los otros pitagóricos, sus seguidores. Y pues muchas fábulas e intervenciones fueron halladas, fueron recogidas, exageradas por algunos filósofos, y pues la verdad pues fue algo bastante exagerado, algo bastante extraño, porque pues a lo mejor pudieron haber sido cosas que él decía de sí mismo o cosas que la gente le atribuía, le fue pegando, vaya.